Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a desarrollar una serie de aspectos en Excel, los cuales ustedes van a tener que practicar para poder responder con éxito el examen de la T2. En principio, vamos a desarrollar unas funciones y para ello requiero un ejemplo. Vamos a utilizar esta función que se llama la función pago, que es para determinar la cuota que debes de pagar en un préstamo. Esta es una función que la utilizan también los bancos. Obviamente no te va a salir de manera exacta la cuota porque ellos le agregan cargos y costos, pero es una aproximación bastante cercana. Entonces, solamente voy a explicar esta función para poder explicar después el resto de aspectos que les quiero mostrar. Muy bien, entonces fíjense, acá está el préstamo. Yo quiero hacer un préstamo de 3.000 soles a 15 cuotas y a una tasa del 15% anual. Entonces la cuota se calcula con la función pago. Ahí está. Y luego tenemos que me piden la tasa. La tasa, ojo, es una tasa que tengo que dividir entre 12 porque es anual. El número de periodos es 15. Y el valor actual, BA, es el valor actual, es 3.000. El resto es opcional. Cierro paréntesis, enter y ahí me sale. Sale en negativo porque es un pago, o sea, es una cuota que tengo que desembolsar. El Excel de frente ya le pone negativo. Ustedes pueden cambiar el signo aquí y ya sale como positivo. Ahora, está claro que esta cuota tiene una parte de capital, o sea, una parte pertenece a los 3.000 y otra parte pertenece a los intereses. Para explicar eso voy a hacer la tabla de amortización. Entonces tenemos aquí, ahí está. Entonces fíjense, esta es una tabla de amortización, ahí están las 15 cuotas, ¿no? Aquí está la cuota, que lo único que he hecho es repetir lo que está en la parte de aquí. He repetido esta cuota que está aquí, la he repetido las 15 veces. Y ahora voy a colocar cuánto corresponde a ser el principal de esta cuota. Para ello está la función pago print. Acá está, pago print. ¿Sí? Donde me indica la tasa. Acá está la tasa entre 12, F4 entre 12. Ya pongo F4 porque voy a copiarla hacia abajo. El número el número del periodo es esta, que está aquí. ¿Sí? Punto y coma. El número de periodos totales es esta que está aquí, F4. Y el valor actual es este que está aquí, F4. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces lo que está fijado. Y aquí, fíjense, yo copio. Y ahí está. Eh, Obviamente tiene que ser con signo negativo ya, para que todo salga como positivo. Y copio hacia abajo y ahí están las 15 cuotas. Fíjense qué pasa si yo sumo todo esto. ¿Cuánto me da? 3.000. Acá está, 3.000. Quieren lo sumo aquí abajo. Sumar 3.000. La cuota de 220. Los 220 no son de los 3.000. 183 solamente he pagado en realidad. No he pagado los 20. Los intereses obviamente el que me están cobrando es los 220 menos el principal. Ese bloque copio hacia abajo. Muy bien. Y el saldo del principal que me va quedando es los 3.000 menos este principal. Y acá sería este menos esta cuota. Y así sucesivamente. Ahí está. Uno más. Y 0 obviamente porque ya el saldo aquí a la quinceava cuotas ya no hay saldo, ya está en 0. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera se explica la función pago. ¿Ya? Entonces ya saben ustedes cómo hacer para calcular sus préstamos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer en principio es
a revisar estas funciones que están aquí. Observen la pestaña datos y aquí tenemos análisis de hipótesis. Aquí está. Ok, vamos a primero a ver cómo funciona esta función, buscar objetivo, y luego tabla de datos, y luego administrar escenarios, y por último el solver. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, comencemos. Vamos a ver a qué se refiere buscar objetivo. Fíjense, en el Office 2010, todas estas funciones estaban dentro de una pestaña que no se llamaba análisis de hipótesis, sino análisis y sí. Análisis y sí, claro, o sea, es un análisis de y si cambio tal cosa, ¿qué resultado voy a obtener? ¿No? Entonces, de esa manera. Acá es análisis de hipótesis, claro, porque también, ¿no? Si se cumple la hipótesis de que la tasa es no 15 sino 18, pregunta cuánto va a ser el resultado. Vamos a suponer que lo máximo que yo puedo pagar como cuota sea 195 soles. Ya no tengo más, ¿no? No tengo más. O sea, al no tener más, lo único que me queda es que o me incrementen el número de cuotas o me disminuyan la tasa, que estaba en 15, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para... entonces, vamos a suponer que hablemos de cuotas. Entonces yo utilizo la función análisis de datos, buscar objetivo. Y aquí está la celda. La celda es la celda de la cuota, ¿no? Donde va a ser, ¿cuánto? 195, ¿no? Como máximo. Cambiando la celda de el número de cuotas. ¿De acuerdo? Entonces yo acepto. Y fíjense, acá me salió una cantidad de 17.19 meses, o sea, 17 meses con algunas semanas. Entonces, de esa manera, yo puedo determinar cuál es la cantidad de cuotas que el banco me va a poner. Vamos a suponer que no lo hago con el número de cuotas, sino con la tasa. 160, vamos a poner. Entonces, a ver, buscar objetivo. Buscar objetivo. Ahí está la celda. 160. Y cambiando la tasa. Ahora sí. ¿Ok? Entonces, si yo quiero pagar con una cuota de 160, ¿sí? Entonces la tasa pues será del 40% a 30 cuotas. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la función buscar objetivo. El único inconveniente que vemos en la función buscar objetivo es de que se puede observar que solamente manejas tres valores. La celda donde está la fórmula, el resultado es fijo de alguna manera, o sea, no puedo ver cuánto para cada valor. Por ejemplo, yo quisiera saber cuánto sería la cuota con una tasa de 40, de 35, de 30, de 25, etcétera. No puedo, ¿no? Y solamente una variable es la que tiene que cambiar. Ese es el inconveniente de la función objetivo. Es muy útil, muy utilizada, pero tiene ese inconveniente. Entonces, yo paso a explicar ahora lo que es la tabla de datos. ¿Ok? ¿Qué es la tabla de datos? Fíjense, vamos a borrar esta parte que está aquí. Listo. Y veamos. Fíjense, yo quisiera, ¿sí?
a que haya un análisis de sensibilidad, ¿sí? Ahí está, análisis de sensibilidad, que me permita a mí ir viendo, ¿no?, cómo va variando la cuota en función al porcentaje que se podría estar aplicando. Que el porcentaje va desde 15% y va de 5 en 5. Ok, entonces vamos a suponer que yo quisiera saber cómo es que la cuota varía con todas esta variación de tasa. Entonces observen cómo es que se hace. Se pone la lista de tasas en una columna, o también puede ser en una fila, y aquí observamos esto. Se pone en una columna, y en esta celda que está aquí, ¿no?, en esta celda que está aquí, no la que está al costado de la primera, sino arriba, se coloca la celda en donde está la fórmula del resultado. Ahí está. El siguiente paso es marcar así, observen. ¿De acuerdo? Por eso que se llama tabla de datos esta opción. Se marca así. Observen que la tasa, o sea, el valor que quiero que vaya variando, está como columna. Yo me voy a datos, análisis, hipótesis, tabla de datos. Entonces, fíjense, me dice celda en fila y celda en columna. ¿En dónde está las celdas que quiero que vaya variando? Está en columna. Entonces yo me ubico aquí y aquí no escribo nada. Me ubico aquí y luego lo que hago es, estas son las tasas, me voy aquí y aquí elijo esta celda que está acá. Ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Acepto y fíjense, ahí está. Estas son los datos, ¿sí?, de las cuotas por cada una de esas tasas. Si ven aquí, esta tasa no es 40%, sino es 40.16. Es por eso que aquí sale 160, pero aquí sale 159.73. Entonces, estos son los resultados para cada una de las tasas. ¿De acuerdo? Ahora, pero yo quisiera, ¿sí?, yo quisiera saber las cuotas de otra manera. O sea, yo quisiera tener las tasas, ¿sí?, tener las tasas, pero también quisiera que el número de cuotas, ¿sí?, el número de cuotas también variara. Por ejemplo, que no sea 30, sino que pueda ser de 15, de 20, ¿no?, de 25, de 30, de 35, de 40 y de 45. Vamos a suponer, ¿no?, estamos suponiendo que estas sean las cuotas, ¿sí? Entonces la pregunta sería, ¿cuánto sería el monto de cada cuota con esta tasa y con esta cantidad de cuotas, con esta tasa y con esta cantidad de cuotas, con esta tasa y con esta tasa y con esta cantidad de cuotas? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Pues igual, con esta misma función. En esta celda, en esta intersección que está aquí, vamos a pintar ahí, aquí coloco la celda donde está el resultado que yo quiero obtener en medio de esta tabla de datos. Listo, ahí está. Lo que hago ahora es marcar todo, ahí, marco todo, y me voy a tabla de datos, ahí está. Y en fila están las cuotas. Entonces yo agarro aquí, le ubico aquí, clic. Y en columna están las tasas. Entonces, estando aquí, hago clic aquí.
y luego lo que hago es aceptar. Se dan cuenta, y ya tengo un análisis de sensibilidad, ¿sí? Un análisis de sensibilidad para diversas tasas y diversa cantidad de cuotas. Entonces, esta es la función tabla de datos. Ya hemos visto, fíjense, ahorita hemos visto la función buscar objetivo y la función tabla de datos. En el siguiente video vamos a ver escenarios y lo que es el SOLVE.